Hola, muy buenas noches. Reciban todas las personas que en esta hora pueden estar recibiendo este mensaje, en especial los hermanos y las hermanas que hacen parte de la congregación Iglesia de Integración Cristiana. Dios los bendiga y nos continúe guardando. Hoy, en este espacio que denominamos Pan de Vida, les voy a compartir un mensaje que me parece pertinente para la época que en nuestro país estamos viviendo, y lo he titulado Recordando uno de nuestros deberes u obligaciones como creyentes, como hermanos en la fe, como cristianos. Que sea Él, que sea Dios, hablándonos a través de su palabra, y que tengamos esa conciencia de lo que ella es y a lo que nos invita. Y cuando les digo lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿a qué me refiero? Hace un par de días acabaron de pasar nuestros comicios electorales. ¿Eso qué es? Nosotros como ciudadanos nos correspondió elegir a los gobernantes, y muy probablemente los resultados para algunos son agradables, para otros quizás no, para otros pueden inclusive en momentos decir que son un fraude. Pero nosotros como cristianos debemos recordar lo que nos dice la palabra, y es lo que pretendo hacer a través de este mensaje, que creo que en ocasiones anteriores también he tenido la oportunidad de tocarlo. Lo primero que vamos a mirar es lo que nos enseña la palabra a través del profeta Daniel en los versos del 20 al 22 del capítulo 2, que dice la palabra, el verso 20. Y Daniel habló y dijo, recordamos que él estaba interpretando el sueño del rey Nabucodonosor. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Verso 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y el verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ahí recordamos que Dios es quien quita reyes y pone reyes. En aquella época, que aún todavía en algunos países se mantiene la figura, dirigían o gobernaban los reyes. Hoy, teóricamente, en los estados democráticos, los gobernantes que los ciudadanos elegimos. Entonces, es lo primero que debemos tener nosotros presente. Ahora, dentro de esos deberes que tenemos nosotros como cristianos, miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas. La primera, en los versos del 1 al 4 del capítulo 2 de la primera carta que escribió a Timoteo. Verso 1. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí nos dice que por todos los hombres, pero en el verso 2 nos insta la palabra a que también oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y nos complementan los versos 3 y 4 de ese capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Orar por los gobernantes para que Dios transforme sus corazones si acaso ellos no conocen de la palabra. Esto también nos lo confirma ese mismo apóstol Pablo en la carta que le escribió a su apóstol Tito, a su discípulo Tito. Recuérdeles en el capítulo 3, verso 1 y 2, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ese es el verso 1. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Si ya fueron escogidos unos gobernantes en un proceso electoral, independientemente de las circunstancias que se hayan llevado a cabo, nuestro deber es orar por ellos, que Dios les dé sabiduría, que tenga misericordia de ellos, que transforme sus mentes, sus corazones, que conozcan su palabra, que nosotros no difamemos a nadie, que no señalemos a nadie, que no acusemos a nadie. A veces como cristianos nos actamos y decimos y señalamos y maltratamos y ofendemos porque simplemente no nos agrada una persona, un político. No se complique la vida, cumpla lo que dice la palabra. Y ese mismo apóstol Pablo, en los versos 1 y 2 del capítulo 13 de la carta a los Romanos, nos dice lo siguiente. Recuerden que Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Dios nos está hablando a través de él. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ese es el verso 1 de ese capítulo 3. Y el verso 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando usted es soberbio, cuando yo soy soberbio, cuando soy altivo, cuando no me agrada, en este caso puntual, el resultado de los comicios electorales, dice la palabra que si yo me opongo a eso, si no me someto, voy a acarrear condenación para mí. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Sujetarnos a los gobernantes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y ese conocimiento hace referencia no a estudios, sino a intimidad con el Señor. Y esa palabra también nos enseña en el verso 14 del capítulo 11 de los Proverbios, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Cómo lo podemos interpretar? Que nosotros como pueblo de Dios, como hermanos en la fe, debemos unirnos en oración para que Dios a esos gobernantes que fueron elegidos les dé sabiduría, para que se asesoren de personas que realmente conozcan de todas las instancias y circunstancias que son necesarias para poder dirigir a una ciudad, a un departamento, a una región, porque es lo que nos corresponde hacer. Y también el apóstol Santiago, y con este verso termino, en el capítulo 5, en el verso 16 de esa carta que escribió ese varón, uno de los textos más hermosos que contiene la palabra, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted se considera justo, si yo me considero justo, debemos orar unos por otros, más por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría, que les dé discernimiento, que ponga su temor en los corazones de cada uno de ellos, para que puedan obrar de manera correcta, de manera debida, que se busque el bien de todos, no el de unos pocos.
Mis amados hermanos, que sea ese mismo Dios que le dio la sabiduría a Daniel y a todos esos varones que nos muestra la palabra, quien les dé sabiduría a esas personas que acaban de ser elegidas como nuestros gobernantes regionales, que Él coloque en sus corazones su temor para que puedan orar de manera correcta. No se ponga usted a señalar, a acusar, a degradar, a ofender, a maltratar a una persona o a otra persona porque no sea de sus afectos. Cíñase por lo que dice la palabra. Que Dios nos bendiga y nos guarde, y ojalá que esas personas que acaban de ser elegidas desempeñen, hagan un buen papel para beneficio de todos. Que tengan una excelente noche. Mucho gusto en haber compartido con ustedes este mensaje.